Estamos a escasos minutos, ya estamos con nuestros equipos ciertamente desplegados en el cuarto juzgado colegiado de la Corte Superior Nacional. Allí se va a iniciar la lectura de sentencia a Martín Vizcarra. Mientras vamos viendo estas imágenes de lo que ocurre, estamos a minutos de lo que pueda pasar en este juzgado. Estamos con Carlos Paredes. Carlos Paredes no solamente es director, conductor de Willax, sino que ha seguido de cerca todo el caso Martín Vizcarra, hasta la publicación de un libro, El Lagarto. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Albina, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, te lo pregunto directamente. ¿A qué nos atenemos en las próximas, menos de una hora, en los próximos minutos? Sí, yo creo que estamos ante la inminente sentencia condenatoria de Martín Vizcarra por un delito grave, cohecho pasivo propio, es decir, haber exigido y cobrado en partes 2.300.000 soles a dos consorcios que construyeron dos obras emblemáticas en su gobierno regional. Una de ellas, Loma de Hilo, que es un monumento a la corrupción. Porque ya se han gastado 500 millones de soles, porque Vizcarra incluso puso más dinero cuando fue presidente para tratar de salvar este desaguisado, pero no ha llegado una sola gota de agua a los arenales del puerto de Hilo, porque ahí se pensaba hacer un proyecto agroindustrial bastante exitoso. Y no solo se ha robado plata del Estado, sino que hay 52 empresas y asociaciones del sur del país, de Moquegua, de Tacna, de Arequipa, que compraron tierras en ese proyecto a $50.000 la hectárea. Se calcula que son 200 millones de soles que se ha invertido ahí y no hay una planta creciendo en Lomas de Hilo. Ahora, uno podría pensar, claro, no gotea, no usando tus términos, pero probablemente sí en sus cuentas, sí gotearon las cuentas de Vizcarra. ¿O cuál es la información que se tiene sobre esto que normalmente los estadounidenses le llaman el follow the money, ¿no? Sí, mira. Hacemos el seguimiento del dinero. ¿Hasta dónde ha llegado la investigación fiscal? Vizcarra, su abogado y su abogada mediática, que es incondicional, la señora Rosa María Palacios, dicen que solo se ha probado medio delito. O sea, que se ha probado que el dinero salió de las empresas de manera fraudulenta para convertirlo en efectivo, pero no se ha probado la entrega a Vizcarra y tampoco cómo se gastó ese dinero, ¿no? Bueno, o sea, la entrega es un poco complicado. Están exigiendo un apladivideo, ¿no? Claro. Ahí contando dólar a dólar, claro, pero sol a si tienes sol. el testimonio del gerente que dice, sí, efectivamente yo me reuní con él, los testimonios están, eso sí, pero yo te preguntaba sobre el tema del seguimiento del dinero. ¿A dónde fue a parar todos estos 2.300.000? Interesante tu pregunta. En la carpeta fiscal, que es voluminosa, existe un peritaje contable, incluso un informe reservado de la UIF, que demuestra que Vizcarra tuvo varias cuentas de ahorros y corrientes, inclusive a su nombre, a nombre de su esposa también, es decir, cuentas familiares, pero que el flujo de ese dinero no justifica ni siquiera el pago de la hipoteca que él asumió de un préstamo con el banco para adquirir 2 departamentos acá en la calle 2 de Mayo en San Isidro. Es decir, él en sus cuentas reales no tenía dinero para pagar ni su hipoteca, menos para pagar las universidades de todos sus hijos, menos para pagar sus viajes y todo su mantenimiento de una familia de varias personas, ¿no es cierto?, de 6 personas. Entonces la pregunta es, ¿de dónde? Karen Roca, que lo conoce mucho, que ha sido su asistente, ha trabajado, claro, en Palacio, absoluta confianza por muchos años. Ella una vez me habló de las paltas verdes guardadas en Moquegua. ¿Cómo es eso de las paltas verdes? A ver, cuéntame. Dinero en efectivo, dólares, por eso le llamaban las paltas verdes, porque recuerda que Vizcarra tiene 7 inmuebles, por lo menos desperdigados en Moquegua, y siempre quería viajar a Moquegua. ¿Para qué? Para sacar el efectivo donde pueda manejar la plata para mantenerse. Si no, preguntémonos, ¿cómo es que ha vivido estos años? Porque él hoy no tiene pensión como expresidente, para empezar. Y había vendido supuestamente sus acciones. ¿No tiene pensión? Él no pero tiene tiene pensión. seguridad. Sí, tiene seguridad del Estado porque le corresponde, como Dina Boluarte y como tuvo en su momento Ollantumala, por expresidente, pero hoy no tiene pensión como expresidente. Tampoco tiene empresa, porque se supone que ya vendió sus acciones de CIM Constructores. Claro. Y entonces, ¿de qué vive?
de la plata que supuestamente vendió sus acciones, pero eso no está justificado en una cuenta bancaria, ¿no? No ha podido demostrar que ese dinero lo depositó en un fondo a plazo fijo y que le reporte un interés y con eso vive. Quiere decir, Carlos, que esta alusión que se hace a las paltas verdes son las propiedades... No, es el dinero en efectivo, dólares. Por eso son ¿Pero verdes. dónde se guardarían esos dólares? En una de estas propiedades, en efectivo. Es decir, yo creo que la Fiscalía, si hubiera sido un poquito más diligente y le hubiera pedido a un juez que hagan un allanamiento a todas las propiedades que tiene, o sea, hay plata escondida, hubieran encontrado dinero, por supuesto, sino como entre las paredes, o sea, hay que ir a tocar así, no sé a lo Pablo Escobar, escondiendo dinero. Recuerda que Karen Roca, yo le creo a Karen Roca, ella ha declarado ante las instancias del Ministerio Público y del Poder Judicial haber una vez abierto el cajón de Vizcarra y haber encontrado dinero en efectivo, en cantidades voluminosas. Recuerda que también hay una investigación que se llama Los Intocables de la Corrupción, que pomposamente inició FICOP y que hasta el día de hoy, un año y medio después, no se ha hecho una segunda diligencia, no se ha citado a nadie. En esa investigación fiscal que produjo el allanamiento de la casa acá en Lima, en San Isidro de Vizcarra, y que lo encontraron en pijama de Mickey Mouse, ahí la acusación fundamental es que había un señor que llevaba dinero en efectivo a Palacio de Gobierno para entregárselo a Vizcarra, incluso oculto en esos plásticos, en esos tubos donde se llevan los planos, los ingenieros, ¿recuerdas? Sí, claro. Ahora, 2.300.000, quiere decir que según la carpeta fiscal, este dinero ha ido a parar en las 7 propiedades de Vizcarra en Moquegua. No, yo creo que Vizcarra ha robado muchísimo más. Pero digamos lo que hay, lo que se sabe. Ese dinero, recuerda que se ha cobrado en 7 partes en algún caso. La última parte fue en el 2016 en la casa de José Hernández, recuerda, que se debía como 200.000 soles, claro. Y Vizcarra ya quería cobrar, ¿no? Y estos empresarios como que querían cabecearlo, pero cuando él regresa empoderado como primer vicepresidente y como ministro de Transportes y Comunicaciones, les hace recordar, le dice, oye, me deben 200.000 soles, y los empresarios han declarado en Fiscalía que se vieron obligados a pagar esa coima, claro, porque él era el que repartía las obras, era el ministro de Transportes y Comunicaciones, ellos del Club de la Construcción, así que fueron y él pidió que sea en dólares para que no sea tan abultado. Entonces le llevaron 60.000 dólares en efectivo, y Hernández ha descrito esa escena como una escena de la película del Padrino, ¿no? Como en su sala pone la plata en un lugar, él se acerca, pone la plata en su casaca, y ahí la geolocalización es exacta. Estuvo ese día en la casa de Hernández. Es que los choferes han declarado consecutivamente todos en la misma realidad. Ahora, claro, si hacemos una línea de tiempo parece escenas de película, pues. O sea, no solamente esta última que describes, sino también el hecho de que, claro, hayan maquinado, por ejemplo, lo que nos dices que a través de Karen Roca se sabe, la colocación de plata, de dinero en efectivo, no sabemos si en rollos, en planchas, en una de estas casas que tiene en Moquegua, ¿no? Y, o sea, el solo imaginar que Vizcarra va o manda a alguien y están por ahí escarbando o buscando el lugar secreto en esas casas que esconden el dinero en efectivo, la verdad es que es impresionante. Más allá de las especulaciones, lo que ha podido probar el Ministerio Público es que las cuentas no le cuadran. Por eso. Que han visto todo su flujo bancario en todas las cuentas que están a su nombre y sus gastos, y no le cuadran las cuentas. ¿De dónde sacó? ¿La plata cayó del cielo como maná? ¿Qué pasó? Claro, porque... La explicación es el dinero en efectivo que él tiene, que siempre cobraba. Porque además también hay otro rubro dentro de lo que hemos mencionado. Está la educación de sus hijos, están esta propiedad en San Isidro, otra más que tiene, las propiedades en... Compró 2 departamentos, los juntó, ¿ah? Por eso, en el edificio donde estamos ahora esperando que salga. Y lo de Moquegua, hay otro rubro que también es el tema de los abogados. ¿Cómo pagan los abogados? Un abogado es caro. Y los abogados que ha tomado, por ejemplo, el señor Fernando Ugaz, que ha sido su abogado mucho tiempo, no es precisamente un abogado barato. No, lo hacen gratis. Y por años. Claro. ¿No es cierto? ¿Quién le paga? Otra pregunta interesante. ¿Quién le paga los incesantes viajes que hace a provincias hace más de un año y medio de campaña?
Recuerda que cuando se fue a Santa Rosa para figuretear, se fue en una avioneta charter. Claro. Tomada desde Iquitos hasta la frontera. ¿Quién paga eso? ¿Serán sus correligionarios, sus partidarios, sus padrinos, sus sponsors? Debería ser más transparente, ¿no? Así como se vacunó primero y ahora su partido se llama Perú Primero, habría que decirnos, a ver, ¿de dónde? Él siempre va a ser financiando? primero, claro. ¿No? Ahora, vamos a hablar de que también hay otros procesos, otras denuncias, ¿no? Que tendrían que tomarse con más seriedad. Pero antes de ir con eso, Carlos, acompáñanos a ver qué es lo que ha dicho Martín Vizcarra anoche a un equipo justamente de Willax con relación a, ¿se va a presentar o no? ¿Se va a fugar? ¿Se va a asilar? ¿Qué va a hacer el día de hoy Martín Vizcarra? Vean. Presidente, ¿cómo está? Le esperamos unos minutos, tal como nos dijo. Sí. Unos minutos, Dime. por favor. ¿Está usted a punto de ingresar a la cárcel? ¿Qué es lo que usted piensa No, exactamente? estoy a punto de escuchar una sentencia y yo pienso que esa sentencia va a ser absolutoria. ¿Hay espacio para el arrepentimiento? No, porque he actuado absolutamente de manera correcta en toda mi vida profesional y eso pueden dar fe todos los que han trabajado conmigo. ¿Cuál es el mensaje para el fiscal Germán Juárez Atoche? ¿Usted se reitera inocente? Me reitero inocente porque soy inocente, no he cometido ningún acto ilícito, en absoluto, ¿no? Entonces, Juárez Atoche está tergiversando los hechos, está armando hechos, como él lo ha manifestado. Él está queriendo cambiar la realidad para encajarla en su estrategia del Ministerio Público. Y eso ha quedado demostrado en el año de juicio oral que hemos tenido. Así que no tengo ningún problema. Y doy la cara. Nos jura que no se va a fugar. No te juro nada. Ven mañana Seguro. y ahí vas a ver. No te juro nada. No. Hay que, para cosas importantes hay que hacer juramento. ¿Promesa de la guerra? Para cosas que son claras, simplemente mañana te invito y ahí vas a ver. Listo. Gracias. Que Dios la bendiga. Muchas gracias. Uy, el San Judas, bueno. Vaya bien. Le agradezco, le agradezco. Bueno, hablando de paltas, que era lo que nos contaba acá Carlos Paredes, palteado no se lo ve. No, se le ve seguro, pero yo le noto nervioso. ¿Sí? Lo conozco suficiente como para decir que la procesión va por dentro. Lo que pasa que en este año de juicio oral, contra lo que dice él y su abogado, sí se ha probado fehacientemente varias cosas. Yo diría que es el primer caso de corrupción, en este caso de un expresidente, con coima con factura. Hay una factura ahí de una empresa de aviación que le alquiló un avión charter a Obrainsa por más de 35.000 soles, pagada a cuenta de lo pactado, ¿ok? ¿Y qué era lo pactado? La exigencia de Vizcarra de cobrar por fuera, como coima, el 2% del valor de la obra. En este caso, era Lomas de Hilo, ¿no? Más o menos 1 millón de soles. Eso está probado, absolutamente. Ahora, Carlos, ¿qué pasó en el camino? Porque yo me imagino que para poder incurrir en este tipo de ilícitos, tienes que tener una red que te apañe, ¿no? Ahora, no es el único presidente al que le ha pasado eso, también han habido otros. ¿Qué pasa en el camino, por ejemplo, con Hernández, ¿no? Que decide contar la verdad, lo que para Vizcarra esto habría sido pues como una traición, me imagino. La cosa es muy simple y se explica por la naturaleza del ser humano. Cuando tú estás acorralado, cuando sabes que tienen las pruebas para demostrarte un delito, los cómplices, los colaboradores que no han ganado mucho y que incluso han arriesgado demasiado para llevarse la cola del ratón, dicen: me acojo a la ley de colaboración porque yo no me voy a pasar 30 años en la cárcel apañando a un corrupto cuando yo he sido el menos beneficiado. Eso es lo que ha pasado con Hernández. Hernández era el intermediario, el que llevaba los mandados de Vizcarra a los empresarios exigiéndole la coima, pero él que ganó, él no se comió parte de la coima. Él era un empresario y su empresa era escogida para hacer la supervisión de las obras que hacían los corruptores. Entonces él ganaba esos trabajos, ¿no? Cuando se acoge a la colaboración eficaz, José Hernández entregó 2 teléfonos celulares. En esos teléfonos celulares no solo había conversaciones de WhatsApp, habían audios, habían fotografías, Claro. habían una serie de pruebas e indicios que concatenados, Para una línea de tiempo. puestos en una línea de tiempo, te dan las pruebas clarísimas de que haya habido todo un sistema de corrupción. Cuando Vizcarra le dice:
ellos se la llevan solos porque los conocía. Él, como CM Claro, la torta. Vizcarra, había trabajado con estas empresas que eran mucho más grandes que la suya en el club de la construcción. Así sabía cuáles eran las reglas Claro. de juego de esa podredumbre en el sistema de contratación con el Estado. Cuando él le dice, dile a Rafael que ya estamos en febrero, estaba reclamando la coima que no le habían dado en enero y en diciembre, ¿no? Iba a cobrar intereses. Sí, realmente es sorprendente, pero lo que tenemos ahora, estamos a 30 minutos más o menos de la hora para la lectura de la sentencia. Y hay varios escenarios, ¿no? Que se plantean para los próximos minutos. El primer escenario es, Martín Vizcarra, ¿se presenta o no se presenta a la lectura de sentencia? Por lo que hemos escuchado a él y a sus voceros, me da la impresión que sí se va a presentar, aunque con él nunca se sabe, ¿no? Tenemos un equipo en su casa, ya debe haber salido porque son... Dice que hay otra salida igual. Puede ser que pueda haber salido. Con seguridad de Estado, ¿qué tanta probabilidad hay que él escape? Teniendo seguridad de Estado que lo acompañe. Mira, ya pasó, ¿no? Algunos con seguridad de Estado y todo han escabullido. Si él tiene un mínimo de sangre en la cara y de honor, debe presentarse hoy a las 9. Pero existe Pero eso la también, posibilidad, eso es una estrategia, nada Carlos, remota, ¿ah? de que Porque tampoco se presente. ¿Ah? Pero si se presenta, como tú dices, si tiene sangre en la cara y tal, pero también puede ser una estrategia. Acuérdate que él tiene una demanda en la Corte Interamericana. ¿Qué tanto pesa esa demanda con la decisión de hoy? Eso es simplemente una narrativa que le han contado sus abogados que es imposible de cumplirse. Cuéntale a nuestro público. Primero de qué lo se tiene no en la Corte, sino lo tiene en la Comisión. La Comisión no es vinculante con el Perú. Así le den una medida cautelar, el Estado peruano no está en la obligación de cumplir. Pero yo tengo información que ya le han rechazado esa cautelar en la Comisión. Le han dicho, oye, esto no procede, este es un acto de corrupción. Él, y más que él, la señora Rosa María Palacio dice, no hay antecedentes, el caso Petro, cuando lo destituyeron de alcalde de Bogotá, o el propio Alan García cuando pidió la prescripción cuando regresó el 2001, son casos totalmente diferentes. Para que exista una orden y que el Estado peruano la cumpla obligatoriamente, tiene que haber una determinación, no de la Comisión, sino de la Corte Interamericana. Eso podría tomar 5 años, Albina. O sea que no va a ser posible ni para ahora, ni para las próximas elecciones presidenciales. Ese camino solamente es engañamuchachos. Ahora, No tiene ningún asidero. es una narrativa que se ha tejido, pero también está la otra, que es la de la que ha venido sosteniendo, ¿no? La de la victimización, el no, yo soy inocente, niego todo, no pasa nada, y se puede presentar. Él dice que es una venganza de los poderosos porque él se enfrentó al Club de la Construcción. Mentira. Él, con su empresa, era parte Él construyó. menor, Ahí, era el amanuense del Club de la Construcción, y cuando llegó a ministro, mira las empresas que lo han terminado delatando, construyeron más incluso que en épocas anteriores. Es decir, a ver, Carlos, escenario 1 se presenta. Leen la sentencia, se victimiza, etcétera. Cabe la posibilidad de que la ejecución hoy no sea inmediata. Es decir, Sí. lo condenan, pero no va preso inmediatamente, no es trasladado a un penal. Cuéntanos por qué. Sí, existe esa posibilidad en el Código Procesal Penal, existe un artículo que da esa prerrogativa a los jueces. Recordemos que este es un juzgado colegiado de primera instancia, ojo, primera instancia. El fiscal ha pedido 15 años de pena privativa. En el juicio quedó probado muchísimas cosas. Yo creo que la pronoxis de pena, estaba hablando ayer con unos expertos, es entre 12 y 15 años, no menos. La pregunta es válida, ¿es de ejecución inmediata? En este caso debiera serlo, porque existe un peligro procesal. Él ya ha demostrado que se mueve por diferentes sitios, ha demostrado tener una conducta poco adecuada como procesado. Está retando permanentemente a la justicia, está diciendo que es víctima de una venganza política tremenda. Eso quiere decir que los jueces son instrumentos de ciertos políticos para vengarse de él, cosa que es un adefesio sostenerlo. Sí existe la posibilidad
de que el señor se asile porque ha sido expresidente, tiene muchos contactos, etcétera. Yo pensaría que hoy, si la justicia está a la altura de su responsabilidad, porque además se ha citado para la lectura completa de la sentencia. No es como en el caso de Humala, claro, ya hay el precedente de Humala que fue el adelanto de la sentencia. Según los juristas que litigan constantemente en esta sala nacional, eso significa que la sentencia va a ser condenatoria, ¿ok? Si es más de 8 años, tiene que ser pena efectiva. El tema es si va a ser de ejecución inmediata o no, como en algunos casos se reserva que se confirme en la segunda instancia. Yo creo que ahora, igual que en el caso de Ollantumala, debe ser de ejecución inmediata. Pero hay el escenario 2. ¿Qué pasa en ese otro escenario? Que no sea de ejecución inmediata. La justicia se va a correr el riesgo de que en estos meses, que pueden ser 4 o 6 meses, que la causa llegue a la segunda instancia y se ve en apelación, el señor Vizcarra o se asile o se fugue, porque recuerda que ya no tiene impedimento de salida, ¿no? O simplemente haga alguna treta en el aspecto internacional. Lo más probable es que quiera evadir la acción de la justicia, porque, ojo, él va a ser sentenciado por lo menos a 10, 12 o 15 años. Eso no es broma para nadie. Él tiene 62 años de vida. Si lo sentencian a 15, va a salir a los 77, a jubilarse, ¿no? Y va a estar obviamente en el penal de la DIROES, porque ya con la experiencia anterior se ha determinado que en su condición de expresidente, independientemente de cuándo ha cometido el delito, le corresponde la DIROES. ¿Qué probabilidades hay hoy? Todavía no tiene una sentencia, pero sí ustedes en Contracorriente han estado dando sendos informes sobre el acercamiento que tiene o que tendría la gente de Martín Vizcarra con la Embajada de México, donde está Betsy Chávez. Hay espacio en esa embajada, es tan grande, pero lo cierto es qué tan avanzadas estarían esas coordinaciones. ¿Hay probabilidades de que se asile? Sí, Thaís Casalino, que es nuestra reportera lagartóloga, ha tenido acceso a información del entorno bien cercano de Vizcarra y de su partido. Tenemos información que César Figueiredo se reunió en un restaurante con Betsy Chávez antes de que ella se ingrese a la Embajada de México, porque claro, le estaban pidiendo el contacto que tienen los castillistas con el régimen mexicano, básicamente con el partido Morena y con la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Que es la que finalmente le otorgaría el asilo político diplomático a Vizcarra. Ya se lo ha dado a Betsy Chávez, pero también en México internamente hay una crítica feroz a la decisión del gobierno de entregar asilos, porque no es el único. Recuerda que también está la esposa de Castillo, también se le dio en su momento a Evo Morales en una situación también penosa, digo, para los intereses y la legalidad de México, ¿no? Así que yo creo que si bien está interesado en explorar México como posible país que le dé asilo, no descarto que vaya a otros sitios, ¿no? O sea, recuerda que él tiene muy buenas relaciones con los chinos, no descarto algunos gobiernos de izquierda, Brasil, por ejemplo. Ese es el tema. Vamos a ver justamente cuál sería este plan B. ¿No? Martín Vizcarra está a pocas horas de recibir su condena. ¿Hay un plan B para él o no? Véanlo. Su destino parece que lo conducirá una vez más a Barbadillo, y esta vez será por un largo tiempo. Pero ¿qué pasaría si el lagarto decide escapar de la lectura de sentencia? Un ser frío y calculador siempre tiene un plan B, y seguramente lejos del Perú. ¿Será que ya hizo check-in a un vuelo internacional? ¿O aprovechará el vasto territorio peruano para refugiarse en la clandestinidad? Lo cierto es que sus mentiras no son buena credencial. Entonces, ¿cómo podemos creer que Martín Vizcarra cumplirá su palabra? Soy hombre de palabra y mañana estaré ahí presente. Desde que recuperó su libertad a la fecha, pudo tranquilamente arreglar todo para huir a un país europeo, alguno con difícil trámite de extradición, algún reino que sirve como destino exótico para políticos que escapan de la justicia. Podría ir a Canadá, no necesariamente al penal de Ate, sino al país donde fue embajador, y podría tener una guarida perfecta. Vizcarra
podría seguir los pasos de Betsy Chávez y correr a una embajada latinoamericana, alguna de esas que gustan de dar asilo, o tal vez cruzar alguna de las fronteras del Perú por la vía terrestre. No olvidemos que un documento de la policía ya había advertido un riesgo de fuga a Brasil, donde Lula ya refugió a Nadine Heredia, o a Bolivia con su amigo, el exmandatario Luis Arce. ¿Dónde está el resguardo policial? El señor Salas ha dicho de que hay 10 efectivos que lo custodian. ¿Dónde están los 10 efectivos que custodian al señor Vizcarra? También podría refugiarse en los linderos de naciones impredecibles como Cuba, China, Rusia o Nicaragua. Incluso podría ir a las faldas de la madre patria del socialista español Pedro Sánchez. Estamos atentos a los pasos del lagarto. Será un día movido para el país, pero lo que no debe sucumbir es el resguardo de las fronteras y el seguimiento a un personaje que le debe varias cuentas a la ley peruana. Tenemos información de último minuto. Ya hay movimiento en la casa de San Isidro de Martín Vizcarra. Se mueve la seguridad de Estado, pero Martín Vizcarra no aparece. Al menos no ha salido. Mira, Carlos. todavía no llega al juzgado, ya son más de 8:35, debería ya estar por lo menos en camino. Vamos a ver si esta vez cumple por única vez en su vida con su palabra y no miente compulsivamente como lo ha hecho a lo largo de su vida pública, ¿no? Estamos atentos. Gracias por estar con nosotros.